¿Cómo estamos? Buenos días. Si no me conocen, yo soy uno de los pastores aquí en Grace Bible Church. Mi nombre es Isaí Gutiérrez y tengo el privilegio de terminar el capítulo 2 de Daniel hoy. Y antes de eso, la manera en que quería empezar era decirles una historia. Era más o menos el año 1740, ¿verdad? Había un hombre que se dedicaba al comercio de esclavos, al vender vidas humanas. Traficaba las vidas humanas para hacerse dinero y durante su vida se burlaba de Dios y vivía en una manera totalmente desenfrenada contra Dios. Pero hubo una noche en el año 1748 cuando una tormenta violenta golpea su barco y el barco comienza a hundirse. Y este mismo hombre que vivía en esta manera, que se burlaba de Dios, le grita a Dios y le dice: Señor, ten misericordia de nosotros. Y esa simple oración, sin planearla, ¿verdad?, se convierte en un punto de cambio totalmente de su vida. No solo sobrevive la noche, pero fue liberado de toda su incredulidad. Dejó su trabajo como traficante de esclavo y dedicó toda su vida hacia Dios. Y este mismo hombre, quien antes encadenaba a personas, quien antes se burlaba de Dios, quien antes vivía una vida totalmente contra Dios, más tarde en su vida escribe estas palabras: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. ¿Te acuerdan de ese himno? Este hombre fue John Newton. Y quería empezar con esta historia para empezar a enfocarnos en esta idea que no importa la situación, las circunstancias, no importa la persona y cómo se ve su vida hoy, ni siquiera si hoy persigue a la iglesia o los que creen, los que son de Dios, iglesia, no tienen ninguna posibilidad contra su gracia y su llamado. Los propósitos de Dios son seguros. El propósito de Dios es seguro. Y ese es el punto que vamos a estar viendo hoy. Dado que los propósitos de Dios nunca fallan, confiaré en su poder y no en mi capacidad. Dado que los propósitos de Dios nunca fallan, confiaré en su poder y no en mi capacidad. Y esto nos lleva al final del capítulo 2 de Daniel, donde vamos a ver que Dios puede ser glorificado por las palabras del rey, de alguien que solo entiende parcialmente quién es Él, y que el propósito de Dios es que todos conozcan que Él es el Dios de dioses y el Rey de reyes. Vamos a comenzar leyendo nuestro pasaje de hoy, Daniel capítulo 2, versículos 46 a 49. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel,
el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. So que vimos a los principios del capítulo 2 de Daniel, el rey, ¿dónde estaba el rey Nabucodonosor? Su mente está totalmente turbada, ¿verdad? No confiaba en sus propios sabios y servidores más que le dijeran la interpretación. Le tenían que decir el sueño mismo, pero ahora por fin tiene paz. Donde antes ni se podía dormir por días pensando en este sueño, ahora Daniel, por el mensaje de Dios, le puede dar el sueño, la interpretación, y ahora tiene paz. Y lo que hace primero es se postra delante de Daniel y lo adora. No solo esto, sino le quiere ofrecer incienso y sacrificios en honor a él. El rey estaba tan impresionado con Daniel que lo estaba viendo como una divina autoridad. Pero vimos que antes de decirle el sueño y la interpretación, Daniel le seguía diciendo: oye, esto viene de Dios, Él es el que revela los misterios. Yo no tengo más sabiduría que cualquier persona. Mas todavía el rey lo que hace, el error que hace es ponerle este acto como si Daniel tendría la autoridad de lo que hizo. Me recuerda de algo cuando estaba pensando en esto. Es como, yo me acuerdo antes que fui a la casa de mi abuela y solo le dije: oye, quiero que me enseñes cómo hacer esta receta. Es la receta de unas gorditas de azúcar. Es lo que amaba tanto y era así para saber cómo hacerlo y yo tratar de hacerlo, pero también se lo quería dar a otras personas. Y fuimos y me lo traté de aprender y las hago hoy, pero no salen tan buenas. Pero todavía las hago y se la doy a una persona y esa persona dice: wow, nunca he probado algo así. Y lo más inmediatamente que puedo digo: bueno, esto me lo aprendí de mi abuela. Y cuando ando pensando en lo que está pasando en esta historia, es algo igual que el rey. Su error es que estaba confundiendo algo igual. Estaba alabando al cocinero, no al creador de la receta, al que dio el mensaje. Estaba adorando al mensajero, no al que estaba dando el mensaje. Reconoció que lo que estaba haciendo Daniel era imposible, que Daniel pudiera decirle este sueño que a nadie se le había dicho y su interpretación. Pero lo que hizo es adorar a Daniel y no a Dios. Y solo para esperarnos ahí, para pausar un poquito, quiero darnos esa pregunta, esa misma pregunta que hemos visto en el capítulo 2. ¿A quién buscas tú? ¿A quién buscamos nosotros? ¿A cuántas cosas de este mundo les damos la gloria en lugar a dársela a Dios? Como el rey, muchas veces ponemos nuestra confianza en los hombres. Vimos en los principios del capítulo 2, él habla a sus sirvientes, a los sabios. Nabucodonosor estaba buscando en cualquier lugar en este mundo cómo relajarse de esto, de lo que estaba pensando, y todavía cree que ese mismo poder, todavía cree en este momento que este acto imposible puede venir del hombre, que puede venir de Daniel. ¿A quiénes nosotros buscamos cuando nuestra mente está turbada y estamos estresados? ¿O te apoyas en tu propia sabiduría? Y cuando las cosas salen bien, ¿reconocemos el poder de Dios en nuestra vida? Iglesia, yo sé que yo no siempre lo hago bien.
No siempre lo hago bien. A veces estoy en una etapa de mi vida y estoy estresado y estoy preocupado por todo lo que tengo que hacer y todo lo que tengo que controlar. Y no es hasta que pasa ese problema y me pongo a orar que me doy cuenta en cuántas cosas Dios tenía el control. En cada detalle. Cuando pienso, si yo solo obteniera lo que yo creía que tenía en control, sería nada. Dios siempre está obrando su propósito en el fondo. El propósito que todos lo vean como el Dios de dioses, el Rey de reyes. Y aunque yo estoy pensando que yo estoy tomando las decisiones correctas, haciendo todo por mi cuenta, la realidad, iglesia, es que nunca tendremos nosotros el control. ¿En qué nos estamos apoyando? ¿En nuestra propia sabiduría? ¿O estamos buscando a alguien más en la sabiduría de los demás? ¿Cómo se ve esto en cada área de nuestras vidas? Jóvenes, piensen. No haces una decisión hasta que lo hablas con tus amigos y dices, ellos creen que está bien. Ellos piensan que está chido, está bien, entonces lo hago. En cada área de nuestras vidas, esposos, esposas, ¿cómo se ve esto en nuestras casas? ¿Dependemos en la sabiduría de Dios en nuestras familias o dependemos más en las opiniones de nuestros familiares o nuestros padres? Y al final de todo, estamos confundiendo las obras de Dios como bendiciones, como paz, como oportunidades, con logros humanos. La otra pregunta que nos quisiera hacer también es que ¿buscamos nosotros que nos busquen? ¿Buscas que te busquen? Porque si así es un pensamiento quebrantado, si así es el mundo hoy en día, el mundo también está lleno de personas que se aprovechan de esto. Se aprovechan de los que buscan sabiduría fuera de Dios. Y nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Lo vemos en la iglesia, predicadores, profetas, hasta artistas de alabanza, viajando por todo el mundo y presentándose en frente de multitudes. Y estas multitudes creen que ellos tienen una unción especial. ¿Me siguen? Y es fácil entonces decir y ver los estadios y decir, no, sí, ellos están tratando de buscar que los busquen. Pero iglesia, ¿cuántos de nosotros buscamos este mismo tipo de reconocimiento aquí, en este cuarto? Con 10, con 50, con 100 personas. ¿Queremos que la gente nos busque a nosotros? Pero iglesia, ¿de dónde viene el verdadero cambio? Vemos el ejemplo de Daniel como mensajero. No caigamos en los pensamientos del rey y decir que los actos imposibles de este mundo, las bendiciones son del hombre. No estemos en nuestra misma sabiduría, no estemos en la sabiduría de otros. No busquemos que nos busquen a nosotros. Porque dado que los propósitos de Dios nunca fallan, confiaré en su poder y no en mi capacidad. Porque solo los propósitos de Dios son seguros, no los de nosotros. Y porque solo su propósito es verdad, confiaré en su poder y no en mi capacidad. Esto fue el error del rey. Y muchos teólogos ven el versículo 48 y pueden ver que Daniel se hubiera negado de este tipo de adoración. Y por eso vemos que el versículo 47 dice esto: el rey habló a Daniel, le respondió a Daniel y le dijo que en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Así que el rey responde:
recibe parte del entendimiento. ¿Y por qué digo parte? Sin adelantarme mucho a nuestros siguientes capítulos, vamos a ver que el rey en realidad no entiende qué significa que Dios es el Dios de dioses y el Señor de reyes. Y aún así, sin captarlo totalmente, Daniel ya le había dicho que hay un Dios del cielo que revela los misterios. Y ahora Dios con el rey se está revelando. Y en estas últimas semanas vimos que Daniel se estaba dependiendo de Dios en oración, en alabanza, y que vino tranquilo, ¿verdad? Y con confianza ante el rey, y lo hizo humildemente. Y humildemente le dio este mensaje de Dios. Dios usó a Daniel para revelarse al rey, y Daniel no buscó las recompensas, sino que vino pidiéndole al sirviente del rey: no des muerte a los sabios de Babilonia. Vino a salvar a los otros sabios, a él y a sus amigos. Y aquí ahora vemos que el rey medio entiende. La capta, pero no la capta. Reconoce que Dios es superior que los dioses de Babilonia. Y aunque él lo llama Señor de los reyes, el amo, o sea, el amo de los reyes, todavía vamos a ver 2 capítulos donde vamos a ver su rebeldía hacia Dios. La capta, pero no la capta. Es información superficie, pero no es experiencia, no es vida en su corazón. Y lo pienso así: antes de cada etapa de la vida, ¿verdad? Antes de cada etapa de la vida, siempre hay alguien que viene hacia ti y te dice: oye, estas son las dificultades de esto es porque está difícil esto. Y piensen que es ir al colegio, o conseguir trabajo, o casarte, o tener hijos, o ver esos hijos irse de la casa, o jubilarte, etcétera, y etcétera. Y uno dice: sí, ya sé que va a ser difícil, ya lo entiendo. Pero en realidad no lo entiendes. No lo entiendes hasta que has vivido esa etapa. Te pueden decir toda la información y puedes entenderlo, puedes escucharlo, pero es hasta vivir esa verdad, esa dificultad, que puedes en realidad captar y entender esa verdad. Iglesia, hasta Jesús también experimentó eso. Hebreos capítulo 5 versículo 8: aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Hebreos no te está diciendo que Jesús no sabía todo antes de la cruz. Lo que te está diciendo, lo que nos está diciendo, es que después de la cruz, después de su sufrimiento, Él conocía la verdad de obediencia por experiencia. Una cosa es saber la información, otra es vivirla. El rey Nabucodonosor recibe la información. Él ve que Dios es el Dios de dioses y el Señor de reyes. Por lo que hizo Daniel, que para él fue imposible, Dios ya está obrando su propósito. Dios ya está obrando su plan. Él se está revelando a paso a la nación de Babilonia. Y esta vez no lo está haciendo con espada, no lo está haciendo con guerras, sino Dios se está revelando con su poder y el conocimiento de todo lo que está en nuestras mentes. Y este es el misterio que el rey poco a poco está aprendiendo. La capta, pero no la captas. ¿Cuántos de nosotros seguimos viviendo, iglesia, en este mismo ciclo? Donde la captamos,
pero no lo entendemos. Mira, iglesia, todo lo que necesitamos que saber de Dios está aquí. Está en tu Biblia, está en la Escritura. Pero la vida del creyente también está llena de momentos donde aprendemos quién es Dios de verdad. Lo aprendemos cuando vemos nuestra propia necesidad, y por medio de eso también vemos que Dios es santo y vemos su santidad. Yo aprendo de Dios cuando reflexiono en oración, en alabanza, cuando reflexiono en mis errores y en mi quebranto. Cuando veo mis fallas, veo su santidad. Y todo lo demás sería orgullo. Iglesia, no vengamos a la Biblia solo para entender entendimiento superficie. Ven esperando a encontrarte con Dios mismo. Y si leer este libro, esta Biblia, no está despertando en nosotros un deseo de dejar toda nuestra vida vieja, todos nuestros viejos caminos, entonces la captamos, pero no la captamos. Dios no quiere que aprendamos este libro solo para un examen al final. La Biblia ya es el regalo, ya es todo, es el premio. Vengamos a la palabra con el deseo a glorificarlo a Él. ¿Cómo se hace eso, iglesia? Es que cuando estamos leyendo sobre su amor, nos damos cuenta del odio que está en nuestros corazones. Cuando leemos de su humildad perfecta, entonces empezamos a notar nuestro mismo orgullo en nuestros corazones. Cuando estamos leyendo de su perdón, entonces se nos revela la falta de perdón en nuestros corazones. Eso es venir a la Biblia y entender quién es Dios. Y así, una cosa tras otra, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿la captamos? Y en realidad, ¿entiendo esta verdad en mi vida? La otra manera que quisiera también verlo es que qué es lo que pasa cuando otra persona la capta, pero no la capta. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le estamos diciendo a esta persona, oye, esto es lo que Dios me está enseñando, quién es Dios, esto es lo que yo estoy leyendo, esto es lo que estamos haciendo como iglesia, esta es la Biblia, y dicen, no, bueno, pues eso no es para mí. Ya tienen la información, pero en realidad no entienden esas verdades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te frustras con ellos? ¿O estamos dispuestos, como Daniel aquí, rendirnos hacia el propósito de Dios? Vimos en la historia que Daniel no vino por las recompensas, no vino por el honor y los presentes y los sacrificios. Y ahorita está viendo que el rey está diciendo estas cosas. Es el Dios de dioses y el Señor de reyes. Pero en un poco vamos a ver que el rey en verdad no entiende esto. ¿Qué es lo que pasa? A veces, iglesia, nosotros tampoco vamos a ver la recompensa. Esa es la realidad, que nosotros podemos compartir la verdad y las buenas nuevas una y otra vez, y la gente nos rechazará, hasta nos perseguirán, y captan la información pero no lo entienden, siguen viviendo como quieren. ¿Qué hacemos nosotros entonces? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, dado que los propósitos de Dios nunca fallan, confiaré en su poder y no en mi capacidad. Nuestro trabajo, iglesia, no es cambiar los corazones. Es solo compartir las buenas nuevas. Eso es todo.
Nosotros sembramos y Dios es el que hace crecer. Tú y yo no podemos ir y poner una semilla y convertirlo en árbol, ni aquí en la tierra, ni en el corazón de las personas. Solo Dios puede hacer eso en lo que nosotros creemos que es imposible. A cualquier persona, sea John Newton, si lo conocíamos nosotros en los 1740 y veríamos su vida y cómo se burlaba de Dios y lo que hacía para el trabajo, ¿cuántos de nosotros diríamos, esa persona nunca se va a encontrar a Dios? Cuando vemos a gente en nuestra vida, no, pues no sabes lo que me ha dicho esta persona, no sabes cómo está viviendo ahorita, no sabes lo que ha dicho de la iglesia o de Dios. No, esa persona nunca se va a encontrar con Dios. Pero iglesia, los de Dios, los suyos, siempre lo encontrarán. Los que están llamados hacia Él siempre estarán encontrados por Dios. Es su propósito que nunca falla. Y a veces somos tan orgullosos que pensamos que nosotros debemos de convertir y dar convicción aquí. ¿Y qué es lo que pasa? No mostramos gracia o misericordia hacia el mundo y hacia los que no creen. Y se nos olvida a nosotros donde tú y yo estábamos antes. A donde tú y yo íbamos antes. Él no murió por nosotros cuando ya lo teníamos todo en orden. Murió por ti y por mí cuando todavía éramos pecadores. Pero se nos regaló el mérito de Cristo. Solo Él, solo Cristo es el que vivió perfecto entendimiento y perfecto comunión con Dios. Solo Cristo. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Estamos viviendo en el orgullo? Pensando otra vez, esa persona nunca se va a cambiar. ¿O estamos dispuestos a rendir nuestras vidas para que Dios nos use para su propósito? ¿Cuál es el propósito? Que todos vean que Él es el Dios de dioses y el Rey de reyes. Y aquí hasta vemos en la historia, el rey estaba buscando a Daniel y a sus amigos y a todos los sabios a matarlos. También nosotros, iglesia, en este mundo lo que estamos prometidos es que seremos rechazados y perseguidos al nombre de Cristo. ¿Estamos tú y yo dispuestos a ver el ejemplo de Daniel aquí, a ver el ejemplo de Cristo y darnos al propósito de Dios? Dios traerá a los suyos a Él, no, sin importar qué. Nosotros estamos dispuestos a rendirnos a esto, a participar en ese llamado. Iglesia, también una manera de ver esto es que si estamos tú y yo llamados a vivir así con el mundo, con los que no creen en Dios, ¿cuánto más con tus hermanos y hermanas en Cristo, quien tienen el Espíritu de Dios en sus corazones? Los propósitos de Dios nunca fallarán. Entonces puedo confiar en su poder y no en mi capacidad. Eso significa que podemos confiar totalmente en la obra de Dios en los corazones de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, cual tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos, para que Dios dé convicción y transformación. Si debemos caminar en esta humildad hacia el mundo y hacia los que no creen, cuánto más con los que tienen el Espíritu Santo en ellos. ¿Cómo podemos ser iglesia? ¿Cómo podemos ser cuerpo de Cristo si no hacemos esto? Si estamos en nuestros pensamientos y estamos pensando, no, esta persona no me invitó a comer,
O esta persona ni me saludó esta mañana, no me dijo buenos días, o me dio una carita. O esta persona yo escuché que estaba hablando mal de mí. O esta persona me ofendió, etc. Hay alguien, no levanten sus manos, pero hay alguien en las que están pensando en esta manera. Algún miembro de esta iglesia. Estamos asumiendo sus intenciones. Y aún sí, iglesia, escuchen, aún si sus intenciones eran malas contra ti, aún si puedes dejar tu orgullo a un lado y confiar en el Espíritu Santo en el corazón de esa persona y el poder que tiene Dios para dar convicción y transformación. ¿Cuánto más debemos de confiar en Dios? ¿Y cómo podemos confiar en Dios en esta manera? No es, oye, esta persona habló mal de mí, entonces el confiar de Dios es, no, pues ya no voy a hablar con esta persona, ya me olvido de él o de ella. No, el confiar en el poder de Dios es poder dejar nuestro orgullo, venir humildemente a esta persona, decirle lo que has sentido en tu corazón y la ofensa que has sentido y pedirles perdón. Y no esperar nada más de esa persona, sino confiar en que Dios va a dar convicción y confiar que Dios da transformación. Eso es amor, eso es entender que Dios nos encuentra donde estamos. ¿Cuánto más deberíamos dejar nuestro orgullo? No estemos dispuestos a vivir como iglesia en pleito. ¿Para qué? Qué triste sería que yo no confiara en el Espíritu Santo. Qué insulto al increíble trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y dado que el propósito de Dios nunca falla, confiaré en su poder y no en mi capacidad. Iglesia, confía en Él. Eso es vivir en sacrificio hacia Él. Eso es vivir como mensajeros de sus buenas nuevas. Eso es entender que Él es el Dios de dioses y el Rey de reyes. Eso es todo. Y oro que entendamos eso y que lo vivamos cada día. Tu carne quiere vivir como el Rey. Pero podemos seguir el ejemplo de Daniel también. Seguimos versículos 48 y 49. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y a Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. En lugar de adorar a Daniel, el rey lo que hace es cumple su palabra en el versículo 6. Si van en el capítulo 2, versículo 6, eso es lo que dice el rey. Si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, recompensas y grandes honores. Y ahora Daniel es promovido y el rey le da todos estos regalos. Y también lo que hace Daniel es que pide que sus amigos también sean puestos en autoridad. Y recuerden que en el capítulo 1 al final vimos que estos 4 jóvenes fueron hallados 10 veces más mejores que todos los sabios. Aquí vemos que Dios está cumpliendo su propósito, poniendo a gente en lugares de influencia, para finalmente enseñar que Él es
el Dios de dioses y Rey de reyes. Y una y otra vez durante los 2 capítulos que hemos visto esta frase, ¿verdad? Dios dio. Dios dio. Y aunque aquí en el texto dice que el rey le dio todo esto a Daniel, todo esto se debe ver como obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios entregó a Israel en las manos de Babilonia. Porque Dios dio entendimiento a estos jóvenes. Porque Dios le dio al reinado a este rey. Porque Dios le dio al rey su sueño. Porque Dios le dio a Daniel el sueño y la interpretación. Porque todo esto, por todo esto, ahora vemos que el rey le da a Daniel. Dios está haciendo su obra en el fondo. Y esta historia de Daniel me recuerda mucho a la de José el soñador en Génesis. ¿Por qué? Porque la vida de José también parecía como puro desastre, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sus hermanos lo vendieron, fue llevado a Egipto, fue acusado falsamente, fue echado a la cárcel y olvidado totalmente por todos, excepto menos por Dios. Y aunque José no lo estaba viendo en ese momento, Dios ya estaba obrando en el fondo y todo el tiempo. Porque cuando José fue echado en el pozo y ahí está esperando, Dios ya estaba moviendo las caravanas. Cuando José está en la cárcel, Dios ya estaba preparando los sueños del faraón. Mientras él era olvidado por los hombres, Dios lo recordaba exactamente donde estaba. Y no fue hasta años después cuando José es promovido también como Daniel. José también es promovido por el faraón. Todos vieron su éxito, pero no vieron el proceso. No vieron cómo Dios estaba moviendo cada detalle detrás del talón. Y no es hasta después de todo esto que José puede decir en Génesis capítulo 50, versículo 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esa es la misma verdad que estamos viendo aquí en Daniel. El rey pensaba que le está dando la promoción a Daniel, pero en realidad es Dios cumpliendo su propósito, poniendo a su pueblo en lugares de influencia, aún en este exilio de la gente de Israel. Así que, iglesia, no nos dejemos llevar por lo que vemos en la superficie. Porque aunque parezca que las personas tienen el control, Dios está escribiendo la historia detrás del telón para que todos lo vieran como Dios de dioses y el Rey de reyes. No te dejes llevar. No te dejes llevar por la superficie de la gente, de cómo se ven. Y pensar, esta persona nunca va a encontrar a Dios. No, ríndete humildemente al propósito que todos lo verán como Dios de Dios y Rey de reyes. Y no es hasta que después que pasemos todo esto, Daniel y como José lo vio, que podemos ver atrás y decir, wow, Dios en realidad tenía todo en su control. Y dado que los propósitos de Dios son seguros, nunca fallan, confiaré yo en su poder y no en mi capacidad. Entonces esa tiene que ser la pregunta. ¿Cuál es el propósito, Dios? ¿Cuál es? Iglesia, el propósito es que todos vengan a entender y en realidad entender que Dios es el Dios de dioses y el Señor de reyes. ¿Y cómo lo verán?
Cuando tú y yo vamos al mundo y digamos las buenas nuevas, ¿cómo lo verán? ¿Cómo lo veremos nosotros juntos? Es vivir en ese evangelio juntos. Y podemos ver esta historia aquí. Podemos ver, iglesia, también que no es la promoción. Nos tenemos que hacer la pregunta: ¿nuestra meta es la promoción? ¿Es el puesto nuevo? ¿O es la casa o el carrito, el dinero, la comodidad? ¿O es nuestra meta que Dios esté obrando su propósito en mi corazón y en el corazón de los que me rodean? Que la gente en realidad conozca que Dios es el Dios de dioses y Señor de reyes. No busquemos en este mundo solo a preservarnos a nosotros mismos. Y no escuchen lo que estoy diciendo ahorita y que piensen que estoy diciendo que no busques la promoción o que no busques la casa. Eso no es lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Esas cosas en las que Dios te va a dar significa todo lo que tú en realidad necesitas. Cambiemos nuestra perspectiva a lo terrenal, a lo temporal y hacia lo eterno y justo, y hacia el reino de Dios. Y entonces, después de eso, Dios te dará todo lo que necesites. Primero es su reino. Si eso es, iglesia, si eso es la promoción, si eso es el puesto nuevo, gloria a Dios, porque su propósito se va a hacer en tu vida. Pero si es el mismo puesto 1 año más, 2 años más, 3 años más, entonces también gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su propósito puede ser hecho allí, exactamente donde estás. Todos los que te rodean, no importa el puesto o no, todos pueden ver que Dios es el Dios de dioses y el Rey de reyes. Confiemos en Dios. Y su propósito es grande y vale en realidad la pena vivir por Él. Y que su pueblo, que su iglesia venga a entender en verdad que Él es el Dios de dioses y el Señor de señores. No importa lo que veamos en la superficie. Dado que los propósitos de Dios nunca fallan, confiaré en su poder y no en mi capacidad. ¿Lo podemos leer juntos? Dado que los propósitos de Dios nunca fallan, confiaré en su poder y no en mis capacidades. Nunca fallan, son seguros, no importa lo que veamos. ¿Y sabemos por qué? Porque igual cuando José está en la cárcel, igual cuando Daniel y sus amigos están perseguidos y van a ser matados, Satanás y la muerte, ellos creían que ya tenían la victoria. Satanás pensó que tenía la victoria, la muerte pensó que tenía la victoria, cuando hicieron todo para destruir a Jesucristo. Ellos creían que la cruz era el final, pero la obra de Dios, el propósito de Dios ya estaba en marcha. Jesús, Él vivió una vida perfecta, inocente y sin pecado. Fue perseguido, arrestado, se burlaron de Él, torturado y finalmente crucificado. Y nosotros podemos ver esa historia y decir: qué tragedia fue eso. Y Satanás creía que tenía la victoria, pero en el gran misterio revelado a nosotros,
revelado por sus escrituras, revelado por las buenas nuevas. Cuando el enemigo creía que ya había quitado toda esperanza de nosotros, nuestra esperanza resucitó al tercer día. Efesios capítulo 1, 20 al 23. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando Dios lo resucitó a Cristo de entre los muertos? Luego que pasa, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo es el Dios de dioses y el Señor de reyes, iglesia. Ese es el gran propósito, que todo ojo venga a ver que Él es el Dios de dioses. Rindámonos con humildad a ese propósito, no buscando que nos busquen a nosotros, no viviendo en una manera donde en realidad no captamos esa realidad, no viendo a la superficie y teniendo temor que Dios no tiene el control. Dios nunca falla, su propósito es seguro. Vivamos confiados en Él y solo en Él. Vamos a orar, iglesia. Padre, venimos con un corazón quebrantado, reconociendo que no hacemos esto perfectamente. Que yo, Dios, a veces por los estreses de la vida, yo sigo confiando en mis maneras y mis decisiones. Haz en mí un nuevo corazón donde cada paso que doy es confiado totalmente en ti. Haznos una iglesia donde podamos confiar el Espíritu Santo en los corazones de nuestros hermanos y hermanas. Danos ojos para ver donde hemos tenido orgullo y hemos estado dispuestos a vivir en pleito. Y nos rendimos, Dios, hacia tu voluntad, hacia tu propósito, que es grande y que vale la pena darnos totalmente a tu honor. Tú te mereces toda nuestra vida. En cada área de nuestras vidas nos rendimos hacia ti. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Gracias.